Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Tardes. Hola, Buenas buenas tardes. ¿Qué tardes. tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, Sí, sí. para los que no estuvieron en la primera clase, mi nombre es Agustín Iriarte. Estoy en la comisión junto a mis compañeros, el doctor Lascano, el doctor Lapadula y el doctor Tamone. Conmigo seguramente tengan clase los días viernes, ¿sí? Por cuestiones laborales y demás. Yo los días lunes y los días miércoles no puedo estar, así que seguramente conmigo cursen los días viernes. No sé si todos, pero la gran mayoría de los viernes durante el cuatrimestre van a tener clases conmigo. Los temas que vamos a ver en la primera parte van a ser la bolilla o la unidad número 4, que es la unidad del juez, se llama así, si mal no recuerdo. Y también vamos a ver algo de la bolilla de resolución alternativa de conflictos, específicamente lo que tiene que ver con defensa de los derechos de los consumidores. Por ahora vamos a empezar con la unidad 4, ¿sí? Vamos a ver, bueno, todas las características que tienen los jueces, incompatibilidades, caracteres, la forma en que son designados, que es por lo que vamos a empezar la clase de hoy. Y después, más adelante, vamos a ver específicamente cómo funciona todo el mecanismo para la designación, cómo funciona el mecanismo para la remoción. Vamos a ver qué deberes y qué facultades tienen dentro de un proceso. Vamos a ver ciertas características, vamos a ver un proceso específico que es el de la recusación y el de la excusación. Y bueno, con eso terminaríamos la bolilla y después vamos a ver lo que tiene que ver o lo que está en la bolilla número 5 de resolución de conflictos. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere preguntar algo sobre algo de la materia, de la evaluación, o lo que sea, o de lo que hayan visto con algún otro docente? Nada. Bueno, ok, entonces vamos a arrancar. No sé si alguna ya cursó la materia con anterioridad o no. Yo aliento y los fomento a que participen, por más que estemos en la virtualidad. Creo que todos tienen la posibilidad de tener el micrófono conectado. No solamente que intervengan con opiniones, sino que obviamente despejen todas las dudas que les pueda surgir durante la clase sobre cualquiera de los temas que estemos viendo. Acuérdense, no sé si ya lo saben, o si no, los pongo en conocimiento de ello en este mismo momento. El segundo parcial es oral, ¿sí? Tienen que darlo en forma oral, se les hace preguntas, aún en la virtualidad lo tomamos a través de Zoom. Por lo tanto, sería bueno, y como insisto, yo los voy a fomentar a la participación. ¿Para qué? Para que ustedes puedan desenvolverse en forma oral, ¿sí? Porque en el examen oral nosotros hacemos las preguntas y ustedes tienen que dar la respuesta. Parece algo muy obvio lo que estoy diciendo, pero a veces no lo es tanto, o simplemente se limitan a responder y que nosotros tratemos de llevarlos hacia esas respuestas. Entonces, insisto, traten de preguntar, participar, dar su opinión, que obviamente todas las opiniones son abiertas, y traten de ir poniendo en práctica esto de la oralidad. ¿Por qué eso es importante? Creo que es la primera materia que hay en la carrera, no sé ahora con el plan de estudios cómo está y con las evaluaciones, pero es una de las primeras materias donde se rinde en forma oral. Y la oralidad en los procesos civiles llegó para quedarse y en el proceso penal existe desde hace muchos años. Y es algo que ustedes tienen que, si quieren ser abogados o abogadas, es algo que tienen que manejar con cierta soltura, ¿sí? Tienen que tratar de hablar bien, hablar con propiedad, desenvolverse, no tener miedo. Por lo tanto, no quiero ser tedioso con esto, pero les insisto en que se den la oportunidad, lo lleven a cabo, lo intenten y obviamente lo tratemos de trabajar, no solamente, insisto, para rendir el examen, sino para incorporarlos en esta formación de esta carrera como letrados y como letradas. ¿Sí? Bueno, basta de introducciones, vamos a meternos en el tema de hoy, ¿sí? El tema de la bolilla de juez. No recuerdo bien el programa si habla de la definición de juez. A ver, la palabra juez o jueza en su efecto lo hemos dicho, lo nombramos creo que a diario. Ni hablar si prendemos la televisión, cualquier canal de noticias, cualquier serie policial, cualquier serie de todo tipo, escuchamos hablar de la figura del juez, ¿sí? Entonces,
Me parece importante que empecemos a delimitar quién es esta figura, quién es esto el juez, qué función tiene, qué es lo que hace. Y ahora sí, ya hablando un poco de lo que les dije antes, los invito. ¿Ustedes a qué asocian la palabra juez? O que si tienen que decir qué es un juez, tienen que explicarlo. ¿Qué es lo que dirían? ¿Nadie se anima? Cualquier cosa. A ver, ¿qué hace un juez? ¿De dónde Hola. viene la palabra juez? La Hola, no sé administración si me de escuchan. justicia. ¿Cómo, perdón, Franco, de vuelta? Y lo primero que podemos decir es que un juez es el encargado de administrar justicia, pertenece al poder judicial de la nación o, Bien, en su defecto, a los tribunales inferiores. bien, bien. A ver, está muy bien. De hecho, una de las funciones que tiene el juez es la de administrar justicia. Y eso está muy bien. Después dijiste algo interesante, pertenece al Poder Judicial. Está muy claro esto. Es así, creo que las funciones del Estado las van a ver con el doctor Lascano, si no empezaron a verlas. Es así, representa o es parte del Poder Judicial. Pero hay una cosa que te voy a corregir, y con esto quiero que presten atención. El Poder Judicial abarca a todos los organismos judiciales, no solamente los superiores, sino los organismos inferiores, ¿sí? Es tanto Poder Judicial un juzgado de paz que la Corte Suprema, ¿sí? Más allá de los tecnicismos que veamos después entre las diferencias de lo que es la justicia provincial y lo que es la justicia nacional, ¿sí? Pero es cierto, el juez administra justicia, eso es su función principal, y pertenece al Poder Judicial. ¿Pero qué más hace? Hay algo que no me están diciendo. Resuelve ¿Interpreta las conflictos. leyes? Interpreta las leyes. Sí, está muy bien eso que estás diciendo, que las interpreta, y eso es algo que tiene que ver con nuestro sistema judicial. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema judicial, algo que lo van a escuchar quizás en la carrera hasta el hartazgo, y por ahí lo vean en alguna materia constitucional, los jueces no crean derechos, sino que aplican el derecho a un caso particular, ¿sí? Esto grábenselo, tiene que ver con nuestro sistema de justicia. El juez no crea el derecho, ¿sí? Nosotros tenemos el principio de legalidad, que nos dice que las leyes las crea el Congreso, y el juez, en su actividad, que todavía estoy esperando que me lo digan, aplica esa ley al caso concreto. Y voy un poco más. ¿Cómo habla el juez? A través de sus resoluciones, que se llaman sentencias, que son una norma de carácter individual que resuelven un conflicto en particular, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace esa actividad del juez que la diferencia? ¿Qué es lo que hace? Es un verbo. Juzga. Juzga, exactamente. Juzga un caso concreto, ¿sí? Esa es la forma en que el juez administra lo que se llama la justicia, ¿sí? Entonces, ya dijimos recién entonces que pertenece al Poder Judicial, está muy bien, que se dedica a administrar justicia, que lo hace a través de esta actividad que se llama juzgar. Entonces, si tenemos que arrimarnos a esta definición del juez, hablaríamos de que es un individuo que está designado a través de un mecanismo para cumplir una función específica dentro de un poder del Estado, que es el Poder Judicial, y justamente cumplir con esta actividad que es la actividad de administrar justicia. Es importante tener en cuenta que el juez cumple esta función porque pertenece a un organismo determinado, ¿sí? Que son organismos que crea o bien la Constitución o bien la ley, y el juez es llamado a que ocupe ese órgano, ¿sí? ¿Qué estoy hablando de estos órganos? ¿Cuáles son? ¿Nadie? ¿Los tres poderes? ¿A eso te referís? ¿A los tres No, poderes estamos del dentro del Estado? Poder Judicial. Ah. El juez ocupa un órgano. Puede ocuparlo solo o con otras personas. ¿Cómo se llaman esos órganos? Hay varios, ¿sí? Tribunales, la Corte Bien, los Suprema, tribunales son unos. juzgados. Tribunales, Juzgados. juzgados, cámaras de casación, que también son tribunales, o en el caso de estos jueces que llaman ministros, que ocupan la corte. Entonces, cuando hablamos de este juez, el juez es designado para ocupar uno de estos organismos, que están creados por la ley o por la Constitución, y dentro de ellos, solos o acompañados, dependiendo del caso, se van a ocupar de esta tarea de administrar justicia dentro de este poder.
¿Queda claro entonces cuando hablamos de juez cuál es el rol que tiene? ¿Se entiende un poquito lo que estamos hablando? Esto estamos hablando por ahí en forma general. Tanto los jueces nacionales como los jueces provinciales ocupan este sistema de justicia, nada más que por una cuestión federal nosotros tenemos tantos poderes judiciales como provincias que tenemos, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al mismo tiempo tenemos una justicia nacional, o lo que se suele llamar la justicia federal, ¿sí? Que es un todo dentro de la República. No me quiero meter en este tema, primero para ahí no irnos por las ramas, y segundo porque lo van a ver seguramente no, lo van a ver con el titular que está a cargo de la bolilla del sistema judicial argentino. Ahí van a estudiar bien lo que es la justicia federal y lo que es la justicia en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Queda claro, pero cuando hablamos de juez, es tanto el juez provincial como el juez nacional. Vamos a meternos un poco entonces en los requisitos para ser juez. Acá yo les hago una alerta. Tenemos distintos requisitos, son casi idénticos, pero con algunas diferencias entre lo que es los requisitos para ser juez en nación y los requisitos para ser juez en provincia. Obviamente hay cosas en común, como por ejemplo la calidad de letrado. Hay que ser abogado para ser juez, ¿sí? Pero por ahí tenemos alguna diferencia en cuanto a la antigüedad o en cuanto al requisito de nacionalidad. La Constitución nos dice argentino o nacionalizado, mientras la Constitución nacional, mientras que en la provincia no nos habla de esta posibilidad de nacionalización. ¿A qué voy con esto? En el programa, si ustedes lo miran, no van a decir requisitos para ser juez en nación y requisitos para ser juez en provincia. No tenemos esa distinción en el programa y solamente nos habla de requisitos. Como seguramente ustedes vayan a estudiar la materia del manual de Palacios o del de Arasi, en ambos manuales está tratado desde el punto de vista de la Constitución de la Nación. Por lo tanto, vamos a desarrollar esto desde el punto de vista de la nación, que esto es una excepción a lo que vamos a ver en el resto de la materia. ¿Por qué? En el resto de la materia vamos a estar siempre abocados a lo que es el código de la provincia. En los requisitos, para facilitarles un poco el estudio a ustedes, y sin perjuicio de las menores diferencias que hay entre uno y el otro, lo vamos a ver desde el punto de vista nacional. Por lo tanto, ¿de dónde estudian este tema? Bueno, más allá de los libros que ustedes elijan para estudiar la materia, está desarrollado muy bien tanto en Palacios como en Arasi. Ahora les voy a decir las diferencias entre uno y el otro. Van a leerlos específicamente de la letra de la Constitución, ¿sí? Es muy simple. En los artículos de la Constitución que vamos a ir viendo hoy, van a estar expuestos los requisitos, las formas de jura, caracteres, etc. ¿Sí? Entonces, repasando, tema de jueces, en cuanto a lo que vamos a ver en la clase de hoy, Constitución Nacional, en cuanto a sus requisitos, etc. ¿De dónde estudiarlo? Palacios o Arasi, ¿sí? En ambos está explicado muy bien. Arasi va siguiendo casi la Constitución, la va explicando punto por punto. Palacio podría hacer algún hincapié más en lo que vamos a ver que son las incompatibilidades, que son cuestiones bastante fáciles de estudiar, no les va a dar problema. Entonces, primer requisito, ser ciudadano argentino, dijimos recién, tener el título de abogado, sea expedido por una universidad nacional pública o privada, o puede ser un título conseguido en el extranjero, ¿sí? Hecho previo al trámite de habilitación. Después tenemos otro requisito con respecto a la experiencia previa, ¿sí? Se requiere, dependiendo del cargo que vamos a ocupar, 8 años de ejercicio para la Corte Suprema de Justicia, 6 para integrar cámaras de apelaciones y 4 para ser juez de primera instancia. Dijimos recién, 8, 6 y 4. Entonces, ciudadano argentino, título de abogado, la experiencia de 8, 6 y 4, y por último, la edad mínima, ¿sí? Para ser jueces de primera instancia necesitamos tener como mínimo 25 años de edad, mientras que para Cámara y para Corte Suprema una edad de 30 años como mínimo para ocupar ese cargo. Todo Profe, esto, sí. También tengo algo anotado acá que, bueno, creo que también es importante, ¿no? Tener una entrada de dinero de 2.000 pesos fuertes. ¿Puede Sí, ser? sí, es un requisito que quedó medio anticuado, ¿verdad? Claro. Pero sí, sí. Sí. Vamos a Es ver importante ahora de esta manera. en algunos puntos que hay algunas prescripciones, lo vamos a ver en toda la materia, que quedan o bien anticuadas o bien desactualizadas, ¿sí? Ya lo vamos a ver en distintos puntos de la materia, cosas así. Todo esto está en el artículo 111 de la Constitución Nacional, ¿sí?
111, fácil para la memoria. Bueno, y después el artículo 112 nos dice que una vez que son designados deben prestar juramento, que se obligan a cumplir sus obligaciones, a administrar justicia y a defender la Constitución, ¿sí? ¿Qué es importante del juramento? Una vez que el juez presta juramento, queda en posesión del cargo, queda efectivamente con todos estos dotes que tiene el juez, ¿sí? En rigor de, obviamente, la función que cumple y el órgano que ocupa. Ya lo vamos a ver, creo que esto lo van a ver con el doctor Tamone. El juez tiene esta jurisdicción, este imperio, que lo diferencia de otros individuos comunes. Justamente, no por nada que tenga que ver su personalidad, sino por el cargo que ocupa dentro de este órgano perteneciente, obviamente, al Poder Judicial. ¿Qué características tienen una vez que son designados en su cargo los jueces? Bueno, primero que son inamovibles, ¿sí? ¿Qué significa esto de la inamovilidad? Bueno, que permanecen, en su cargo. Una vez que son designados, el juez no puede ser desplazado de su cargo, ¿sí? Este principio obviamente no es absoluto. Y además, acuérdense, seguimos viéndolo desde el punto de vista de los jueces de la nación. Si vamos a otras provincias, por ahí tienen un sistema distinto. En cuanto a los jueces de la nación, primero, les dije, inamovibles, permanecen en su cargo. ¿Esto es absoluto? No. Pueden ser desplazados por dos motivos. Uno, duran en su cargo mientras dure su buena conducta. Buena conducta dice que, obviamente, que cumplan bien la función para lo que están designados. ¿Cuál sería entonces la mala conducta? Bueno, que estén ante alguna de las causales que están previstas para ser removidos de su cargo, ¿sí? Repaso, de vuelta, por si no se entendió. Quedan en su cargo inamovibles, nadie los puede mover una vez que son designados, siempre y cuando dure su buena conducta. Es decir, que no haya ninguna causal de mal desempeño mediante la cual ese juez pueda ser removido de su cargo. Esa es una de las limitaciones, ¿sí? Quedan mientras dure su buena conducta. ¿Cuál es la otra? Bueno, una vez que cumplen los 75 años de edad, deben ser reelegidos cada 5 años, ¿sí? Como para evaluar si siguen estando, digamos, en buenas condiciones para ejercer ese cargo. Por lo tanto, esta garantía o esta característica, mejor dicho, de la inamovilidad es absoluta con estas dos limitaciones. Primero, mientras dure su buena conducta, y con esta salvedad de los 75 años de edad. Después, otra característica, bueno, ya se los dije hoy, los jueces son letrados, ¿sí? Necesitan tener el título de abogado para poder desempeñar su cargo. Después, otra característica que se desarrolla es la de ser sedentarios, es decir, que cumplen las funciones dentro del lugar donde fueron designados. Y después vamos a ver más adelante que eso también es una garantía, ¿sí? Que no pueden ser trasladados. Por lo tanto, el juez se lo designa para ocupar, acuérdense que les dije que todas estas características que tienen, hoy cuando lo estaba explicando o estábamos tratando de llegar a una definición, dijimos que era juez porque ocupaba un organismo creado dentro del Poder Judicial. Bueno, entonces acá viene esta característica que les digo, el tema de que son sedentarios y cumplen sus funciones dentro del ámbito o territorio de ese organismo. Y después está el tema de la permanencia, que no tiene que ver con que puedan ser desplazados, sino que es con el tema de la prohibición de crear comisiones especiales, ¿sí? Eso es algo que está previsto en la Constitución. Está prohibida la creación de comisiones especiales, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el juez que nos juzgue sea un juez imparcial, que exista en ese cargo, y es contrario a la Constitución, obviamente, la creación de una comisión especial para juzgar algún delito en particular. Vamos a pasar entonces a lo que son las incompatibilidades. ¿Qué serían estas incompatibilidades? Cosas que, bueno, justamente no pueden hacer los jueces, o mejor dicho, son incompatibles con la función o con el cargo que cumplen. La primera incompatibilidad que vemos es la de la prohibición de desarrollar toda actividad política. Y acá les hago un paréntesis. Ustedes han visto, imagino, o han escuchado, por ahí conocen a alguien, a un juez que por ahí tenga algún tipo de relación con la política. Hablar de actividad política parece en principio muy amplio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el juez no puede tener ideología? Bueno, no. Obviamente que puede tener una ideología política, obviamente que puede ir a votar, como cualquier ciudadano. ¿Cuál sería esta incompatibilidad? Bueno, estaría relacionada con manifestarse por ahí abiertamente a favor de un partido político o afiliarse a algún partido político, ¿sí? Porque
quizás algún día tenga que juzgar algo relacionado con ese partido y estaría violando o faltando a esa imparcialidad que tienen que tener los juzgadores. Les voy a dejar para leer después de la clase un artículo sobre esto que desarrolla. Cada vez que yo les diga, perdón, hago paréntesis, cada vez que yo les diga que les dejo un artículo para leer o algo, son lecturas generalmente complementarias, muy breves, ¿sí? Que se las subo en el campus, que las pueden leer hasta desde el celular en cuestión de minutos, que sirven básicamente para complementar o los temas que vimos en clase, o quizás la antigüedad que tengan en la redacción algunos de los manuales que estudiemos, ¿sí? Por ahí lo que yo les trato de dar con estos artículos son enfoques un poco más modernos de algunos temas que en el momento que fueron tratados en esos manuales ya hoy en día sufrieron algunas modificaciones. Les voy a dejar uno que ya el cuatrimestre pasado también se los había dejado a compañeros que cursaron con nosotros, que habla un poco de la actividad política o la vinculación con la política que tienen los jueces. Obviamente que el juez se vincula con la política, de hecho ya vamos a ver cómo funciona la selección de los magistrados, cómo llegan a ser jueces, ¿sí? No es que, ya les adelanto que por lo menos en nuestro país no rige el sistema de elección popular para los jueces, sino que se rigen a través de un mecanismo, y obviamente que lo que se conoce como la política interviene en este mecanismo de selección de los jueces. ¿En qué tienen que ver entonces esta incompatibilidad que vimos recién? Bueno, la incompatibilidad entonces de pertenecer abiertamente a un partido político, ¿sí? Pero no crean que queda desplazada la posibilidad de, obviamente, del derecho al sufragio o de tener una ideología propia, ¿sí? Otra limitación que tienen es la del ejercicio del comercio, pero cuando acá también es necesario detenernos un poco. El ejercicio del comercio como una actividad habitual. Si el juez está designado dentro de su lugar, ¿para qué? Para cumplir sus funciones como juzgador, mal podría ese juez al mismo tiempo estar desplegando una actividad comercial propiamente dicha, ¿sí? El viejo Código de Comercio hablaba, por ejemplo, decía que el juez podía prestar dinero a interés, pero no podía hacer de ello una actividad habitual. Es decir, podía ir a alguien conocido y decirle, bueno, te presto $1000 y en 6 meses me devolvés $1200. Sí, está bien, no hay ningún problema, pero no puede dedicarse a ser prestamista. Otro ejemplo, ¿puede el juez, por ejemplo, tiene un departamento que no utiliza y alquilarlo, ¿sí? O alquilarlo para un local comercial? Por supuesto que puede. Lo que no podría es abrirse una inmobiliaria, ¿sí? ¿Se entiende? No puede desarrollar la actividad comercial como una actividad propiamente dicha porque tiene que reservarse para dedicarse a la actividad o a la función que cumple. Entonces el ejercicio del comercio visto como tal, habría que llamarlo el ejercicio del comercio como una actividad propia comercial, lo que no le quita la posibilidad de ejercer actos comerciales individuales o aislados, ¿sí? También podría ser accionista de una sociedad, pero no podría tener un fondo de inversión. No sé si queda claro lo que estoy explicando, ¿sí? Actividades en particular, actividades pequeñas y aisladas, sí, no ejercer el comercio como una actividad o como un oficio, mejor dicho. Después también tienen la incompatibilidad de realizar actividad profesional, ¿sí? Actividad profesional ya dedicada a, o en lo que tiene que ver con su título de abogado, ¿sí? No puede dedicarse obviamente a ser juez y a ser abogado, más allá de que uno cuando jura queda en incompatibilidad, su matrícula queda en incompatibilidad. Lo que sí podría, aún siendo juez, es representar a su cónyuge, a su hijo, a su hija, a su papá, a su mamá, eso sí puede hacerlo. Lo que no puede es justamente dedicarse a ser juez y abogado al mismo tiempo. Tampoco puede ocupar cargos públicos, salvo que integre comisiones en forma honoraria, ¿sí? O sea, en forma gratuita, o bueno, honorario viene la palabra honor, o sea, por el honor, pero no puede ejercer ni otro empleo público ni de carácter privado. Después hay un tema con respecto a la actividad como docente. Ustedes van a ver, mientras transiten la materia, quizás hasta ya lo han hecho, o quizás alguien de acá conoce a algún juez o alguna jueza que es docente en nuestra facultad, ¿sí? Y ser docente es un empleo. Bueno, acá entonces encontramos una excepción propiamente dicha con respecto a la docencia. Sí pueden los jueces, al mismo tiempo que son jueces, ejercer la docencia, sea a nivel universitario o a nivel superior. Lo que no pueden es ser rector de la universidad, porque obviamente necesitan una dedicación exclusiva a la universidad y al mismo tiempo con la dedicación o el tiempo que le dedican a ser jueces también tendríamos la incompatibilidad. Entonces sí les encuentra permitido
y obviamente en forma remunerada, ¿sí? No necesitan hacerlo en forma gratuita, ejercer la docencia. Y ya les digo, durante la carrera van a tener como profesores a un montón de jueces, algunos que ya no son más jueces, se jubilaron, y algunos que son jueces y que están activos en su cargo, ¿sí? Lo van a ver en un montón de materias. Pero no pueden ser o rectores de la universidad o decanos de la facultad, ¿sí? Por una cuestión de dedicación. Fíjense que todas las incompatibilidades, si ustedes o prestan atención a lo que estamos diciendo, quizás un poco con los ejemplos nos pueden ayudar, lo que está tratando es que el juez se dedique específicamente al cargo que se le fue designado, ¿sí? Que le dedique su vida profesional al cargo que le fue designado, que no tenga, por decirlo de algún modo, otras distracciones, ¿sí? Que tenga, que cumpla su función jurisdiccional propiamente dicha en todo el tiempo que le requiera, ¿sí? Que no tenga o que no tenga otras actividades que le puedan llegar a comprometer tiempo o dedicación mental con respecto a su función. Y después hay, por último, algunas incompatibilidades que tienen que ver un poco más con la dignidad del cargo, ¿sí? Con la dignidad del cargo que ocupa, y que tiene que ver con la prohibición de practicar juegos de azar o presentarse o hacerse o concurrir ocasionalmente o con frecuencia a lugares donde se practican juegos de azar, ¿sí? Eso quiere decir que si vemos a algún juez en el casino o en algún bingo, estaríamos viendo a un juez violando alguna de estas incompatibilidades de las que estamos hablando. Atención con esto, y hago una pausa antes de seguir con el tema. Todas estas incompatibilidades, en caso de que el juez o la jueza las lleve a cabo, estarían configurando una causal de mal desempeño, ¿sí? ¿Qué significa que configure una causal de mal desempeño? Bueno, que en el futuro este juez puede ser removido de su cargo. Acuérdense que dijimos hoy, los jueces permanecen en su cargo mientras dure su buena conducta. ¿Cuándo entonces no dura su buena conducta? Bueno, hay muchas causales, las vamos a ver, las vamos a desarrollar, algunas las vamos a tocar bastante en particular, pero la violación a cualquiera de estas incompatibilidades hacen que el juez tenga o configure esta causal de mal desempeño y pueda ser removido de su cargo. Ya vamos a ver cómo es el proceso, pero una cuando se configura una causal de mal desempeño, no queda, ahora respondo tu pregunta, Silvia, no queda removido automáticamente, sino que se tiene que activar un proceso, ¿sí? Como hay un proceso de selección, también hay un proceso para la remoción. Silvia pregunta, no sé si lo ven, si todas estas compatibilidades son solo en el lugar donde tiene jurisdicción. A ver, si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo medio burdo para que se entienda. Dijimos que no puede practicar juegos de azar. Sí, por supuesto, no puede practicar juegos de azar. No podría un juez de acá ir al casino de la costa y estar jugando a la ruleta. No sería una causal de incompatibilidad si durante la feria judicial, durante las vacaciones de invierno, se toma un avión, se va a Las Vegas con su familia y juega un rato al póker, ¿sí? No estaríamos diciendo que es una causal de mal desempeño, ¿sí? Lo que no puede justamente en el ámbito local practicar estos juegos. Pero obviamente no quita que vaya a Las Vegas, o si tiene mejor fortuna este juez, vaya al Casino de Mónaco o donde sea, y lleve a cabo estas actividades. Después les dije que tiene las dos garantías, que son la inamovilidad, ¿sí? No pueden al juez designarlo, o que el juez, mejor dicho, concursa para un cargo y después moverlo a un juzgado que está en otro sitio. Se le asigna en un lugar y tiene que quedar en ese lugar cumpliendo sus funciones, salvo que se lo proponga hacer este movimiento y el juez esté de acuerdo, ¿sí? Esa es la inamovilidad, una garantía. Y la otra garantía es la intangibilidad de su sueldo, ¿sí? No pueden ser reducidos sus ingresos, ¿sí? Tienen que ser siempre, hay que tratar de mantenerlos, y en casos de, como es una costumbre en nuestro país, en caso de épocas inflacionarias, tratar de hacer la adaptación o la actualización para que se pueda cumplir con esta garantía de la intangibilidad de sus sueldos. ¿Queda claro entonces? Recién repasamos requisitos para ser juez, repasamos qué características tienen los jueces, repasamos qué incompatibilidades tienen, y por último vimos estas garantías. ¿Hay alguna duda con esto que vimos? ¿Nada? Bueno, qué bien. Me imagino que en el parcial va a estar todo contestado a la perfección, ¿no? ¿Sí?
Bueno, perfecto. Después si quieren hablamos un poco de parcial, igual falta un montón, recién preguntaron las fechas, no las sé, pero después si quieren vemos algunas cositas o vamos viendo temas que son importantes para el parcial. Una pregunta, No, yo quería... Sí, una consulta. las dos, una primero y después otra después. Ok. ¿Va a haber algún trabajo práctico al respecto? Siempre algún trabajo práctico va a haber. El otro día me llamó el doctor Lascano específicamente para hablar del trabajo práctico. No sé exactamente sobre qué bolilla va a ser, ni la modalidad, si va a ser algo que se haga directamente en el campus, si va a ser algo que va a ser remitido por email, o cómo es que va a ser. Seguramente presencial no sea, obviamente, porque la seguimos con las limitaciones, pero sí, algún trabajo práctico va a haber, sí. Bueno, gracias. De nada, Alicia. ¿Quién más? Mirta. No, yo ¿Quieres que hacer una solo quería pregunta? acotar que, bueno, tiene el privilegio, por ejemplo, no pagan ganancias, ¿no? Es como, usted mira mucho la tele, Mirta, me Soy parece. mala, no, soy grande, que es diferente. Soy grande. Bueno, el tema de las ganancias es cierto, pero es algo que en el 2017 se quitó ese beneficio. El tema es que para quienes sean designados con posterioridad al 2017, porque obviamente tenemos el beneficio de la retroactividad de la ley, por lo tanto todos los jueces anteriores a ese año siguen gozando de ese beneficio. Quienes sean designados con posterioridad al 2017 han perdido el beneficio de no pagar ganancias. Silvia, ¿cuáles son los requisitos de nación y de provincia, aparte de los que nombraste? Vamos con esto, ¿sí? Estos son los requisitos que me interesa que sepan, que salen de la Constitución de la Nación. No les vamos a preguntar qué pasa en nación y qué pasa en provincia, ¿sí? No va a ser tema. Salvo, el otro día alguien me hizo esta pregunta a través del campus, ¿sí? Si había que estudiar nación y provincia. Salvo cuando el programa lo pida, que si mal no recuerdo, solo en un tema se le pide, ¿qué es esto? Diferencia entre provincia y entre nación. No tienen que estudiar diferencia entre provincia y nación. No lo vamos a ver. Y casi todo lo que veamos va a ser código de la provincia. En la segunda parte, cuando estudiamos un modo anormal de terminación del proceso, que es la caducidad de instancia, el programa específicamente dice diferencia entre nación y diferencia entre provincia. Salvo eso, todo lo que tenga que ver con código lo vamos a ver del Código Procesal de la Provincia. Si no lo tienen, les sugiero que se lo compren. Y si lo compraron o aún no se lo compraron, lo traigan a las clases y lo tengan abierto al lado con una lapicera y lo macheteen porque les va a venir bien. Se estudia mucho de código, ¿sí? Todas las clases con el código abierto. Y en lo posible, código impreso para hacerle anotaciones. Y sacando, bueno, el tema de hoy con respecto a las características y demás, que lo vemos desde el punto de vista de la Constitución Nacional, más allá de que el programa no lo pide en particular. Profe, Vamos a ver ahora cómo se eligen a los jueces, ¿sí? Yo les adelanté hace un rato que en la gran mayoría de nuestro país no funciona el sistema de elección popular, ¿sí? No existe acá la elección democrática, ¿sí? Existen diversos mecanismos para elegir a los jueces. El que está vigente ahora es el sistema por concursos, tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto es para todos los jueces? No. Ya vamos a ver que hay distintas categorías de jueces, por decirlo de algún modo, dependiendo de la instancia a la que pertenezcan. Acuérdense que yo les dije hoy, cuando hablábamos del juez, que estaba ligado a un órgano en particular, ¿sí? A un órgano para el que fue designado para ejercer sus funciones, ¿sí? Entonces, dependiendo de la instancia, vamos a ver que en nuestro sistema, tanto nacional como provincial, hay distintos mecanismos para ser elegidos. Antes de eso, vamos a ver qué mecanismos existen, sea a nivel nacional o sea a nivel mundial. Bueno, les dije que no está vigente en nuestro país, pero sí que existe en otros países el sistema de la elección popular, ¿sí? ¿Qué sería el sistema de la elección popular? Por si no se entiende, el juez o la jueza que quiere ocupar un cargo se somete a la elección o a la votación democrática del pueblo para que quien consiga la mayor cantidad de votos pueda ocupar ese cargo, ¿sí? ¿Qué pasa con el sistema de elección popular? Pareciera que es un sistema muy justo, ¿sí? Si decimos, si el representante del Ejecutivo se elige a través de la elección popular, si los representantes del Poder Legislativo se eligen a través de la elección popular, ¿por qué no hacerlo con los jueces? ¿Sí? Bueno, porque justamente... Sí. No, pensé que estabas preguntando, profe. No, bueno, lo transformo en una pregunta. Te escucho.
No, creo que va más porque por ahí el pueblo no puede saber sobre la idoneidad de cada juez, por eso se hace un estudio para la designación. Hay un poco por ahí del tema, es decir, el juez tiene que obtener esta idoneidad para ocupar su cargo, en eso estamos de acuerdo, y quizás el pueblo no sepa propiamente si este aspirante ocupa la idoneidad o no. Pero yo pregunto, ¿para ser senador también no hay que ser idóneo para el cargo? No Exactamente digo que lo que iba a sean, decir. los actuales senadores y senadoras. Por ahí sí, algunos sí, Es lo otros que iba a no. decir. Aparte, Pero, las listas sábanas, ¿qué se sabe quién ocupa? por supuesto. Y pregunta, ¿para ser presidente no hay que tener un poco de idoneidad para el cargo? Entonces, ¿cuál sería el problema de elegir a los jueces mediante un sistema de elección popular? ¿A alguien se le ocurre? A ver, estos son La parte opiniones, constitucional. Perdón, Alicia, que te interrumpo. Estos son opiniones. Hay lugares donde está vigente la elección popular, ¿sí? Yo estoy diciendo que en nuestro país no está vigente, que cuando se quiso democratizar la justicia nunca se llegó al extremo de que se elijan a los jueces, sino que lo que se hacía era elegir popularmente a los representantes del Consejo de la Magistratura, que después vamos a ver qué es esto. De hecho, esa ley se sancionó y después la Corte la declaró inconstitucional, ¿sí? Esto fue hace algunos 6 o 7 años, no recuerdo, creo en el 2014. Pero vamos a llevarlo al extremo y abro el debate un poco a ver qué opinan ustedes. Imagínense, los que van a votar, que creo que todos acá están en edad de votar y alguna vez lo han hecho, imagínense, hacen la cola y tienen que elegir presidentes, legisladores y jueces. Y ustedes miran, tal, me gusta este. ¿Qué ventajas o desventajas podría tener? Por el tema de la independencia del Poder Judicial, si pertenece a un determinado partido y elegimos ese juez, y bueno. No sé, Bueno, me eso ocurre podría por ser, el el juez lado. podría llegar a politizarse, ¿sí? En el Claro. afán de conseguir conseguir ganar ese cargo. ¿Cómo sería una campaña política o la campaña de elecciones de un juez? ¿Qué bandera se colgaría? Imagínense, alguno quiere ser juez, está vigente el sistema de votación y quiero que me elijan. ¿Qué hago? Imagínense la propaganda que pasa en la tele. ¿De qué se jactaría? Por ejemplo, un representante del Poder Ejecutivo, ¿qué es lo que dice? Vamos a decirlo burdamente. Les voy a subir el sueldo a todos, no va a haber inflación, voy a bajar la nafta y todo. ¿Cuál sería la campaña de un juez? Miren el currículum que tengo. Aburrido. No, acelerar la Claro. justicia, ser correcto en la aplicación de la ley y demás cosas con respecto a la justicia. A la ley. Alicia, ¿vos viste alguna campaña de un juez que diga, elíjanme, que yo soy muy honesto? Bueno, hay uno que falleció hace poco, que en paz descanse, que andaba con esa, ¿no? De Sí, síganme y sí, todo. sí. Pero yo tampoco veo hoy en día las campañas diciéndome, yo nunca mentí, yo no robo. Y no habría nadie, no quedaría ningún candidato. Quizás exaltando cualidades que solamente uno lo sabe. A ver, por ejemplo, ¿cuál sería una? Yo les voy a decir una y creo que Más acá, o menos y acá les voy a... garantista, más o Sí. menos garantista. Ahí va, a ver, ¿cómo sería eso? Garantista, aplicó la Constitución. Ahora nos vamos a meter en el tema de garantismo porque están en el programa, no sé si lo vieron, habla de activismo y garantismo. Lo vamos a ver al final de la clase. ¿Cómo sería entonces un juez haciendo campaña con eso? Yo les voy a poner un ejemplo y acá quiero que identifiquen el problema. Campaña de juez, afiche, mi cara así, conmigo van todos presos. ¿Imparcialidad? No, puede que el caso sea imparcial, pero conmigo van todos presos. Conmigo los mato a todos. ¿Y la gente que haría atrás de eso? Que está todo el día mirando la tele. Vamos con ese. ¿A ustedes les parece como personas que están tratando de formarse en esto con la Constitución enfrente, que es algo que respeta la Constitución, mandar a todos a la hoguera?
No, por No, supuesto Entonces, que no. un problema bien. que tiene, No se respetaría el problema que Estado de tiene Derecho. la democratización de la justicia o la apertura es que podrían ser elegidos los jueces por algún tipo de sensacionalismo y se perdería la parte técnica de la que hablábamos hoy, ¿sí? Pero, por Profesor. ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, siempre ponemos ejemplo a Estados Unidos, pero bueno, tenemos un sistema constitucional muy parecido y hay muchos estados, entonces tenemos muchos ejemplos para poner. En algunos estados, los fiscales son elegidos por un tiempo determinado mediante justamente el voto popular, y vamos a ver que las campañas las hacen en relación a la cantidad de condenas que consiguieron. Por ejemplo, quieren que sean reelectos en su cargo. Miren las condenas que conseguís, miren toda la gente que conseguís. Pero estamos hablando de fiscales, no de jueces, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del sistema de elección popular, ya para redondear un poco, tenemos que tener bien en cuenta esto. Puede conducirnos a que la elección se haga en base a ciertas aristas que no son las que nosotros esperamos de un juez, ¿sí? Después vamos a ver cómo funciona toda la postulación y cómo funciona el sistema que tenemos vigente. Después está el sistema, les dije recién, entonces, sistema 1, carrera judicial, perdón, la elección popular, sistema 2, la carrera judicial. ¿Qué es esto del sistema de la carrera judicial? Bueno, ustedes saben que cuando nosotros vamos a un juzgado, a un tribunal, a una cámara, no lo ocupan solamente el juez, sino que hay secretarios, hay empleados de distinta jerarquía. Hoy, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, un juzgado civil y comercial deben trabajar alrededor de 17, 18 personas, ¿sí? O sea que no es solamente la figura del juez. El sistema de la carrera judicial, ¿qué es lo que dice? Bueno, que uno para llegar a ser juez inicia su carrera en el eslabón más bajo y va ascendiendo hasta llegar a ocupar el cargo de juez. ¿Cuál es el problema que tiene este sistema? Bueno, que la justicia no estaría abierta a cualquier ciudadano. Nosotros hoy, cuando hablamos de los requisitos para ser juez, en ningún momento dijimos que tenían que ser empleados o funcionarios judiciales, ¿sí? Cualquiera que cumpla con el requisito de ser abogado puede serlo. Entonces estaríamos excluyendo o estaríamos obligando a alguien para ser juez a que transite toda la carrera judicial. Después está el sistema de concurso de méritos y antecedentes, ¿sí? Que es el sistema que tenemos vigente para los jueces inferiores, tanto de la provincia como para los jueces inferiores de la nación. Después vamos a ver bien qué son los jueces inferiores, superiores, no tiene que ver con la estatura, por si alguno lo haya asociado por ese lado. El sistema de concurso de méritos y antecedentes lo que hace es, previo a que se elija, es llamar a este concurso, donde las personas interesadas se postulan, y lo que se hace es evaluar justamente cuáles son los méritos que ha hecho esta persona y cuáles son sus antecedentes. ¿Qué es lo que se evalúa acá? Bueno, la trayectoria, los estudios, se hacen análisis psicológicos, se hace un estudio de absolutamente todas esas cuestiones y en base a eso se elige a la persona que va a ocupar ese cargo. ¿Se entiende entonces acá? Hacemos un llamado a concurso, lo abrimos, la gente obviamente muestra sus antecedentes, hace mérito, obviamente rinde un examen o más de un examen, más allá de lo que haya rendido con anterioridad, y de ahí se saca un postulante para que ocupe ese cargo. Vamos a verlo con más profundidad cuando veamos específicamente cómo funciona el concurso, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la nación. Y después está el sistema del nombramiento de los jueces de los jueces superiores, de los jueces inferiores por los jueces superiores. Ya les dije que después vamos a ver quiénes son inferiores y quiénes son superiores, pero este sistema que dice, bueno, que los jueces que ocupan los cargos más altos eligen quiénes son los jueces que ocupan los cargos más bajos. ¿Qué problema tiene este sistema? Bueno, que dejaría todo cerrado a que la elección se haga dentro del Poder Judicial, ¿sí? No haya una representación de todos los poderes. Si ustedes prestan atención cuando veamos cómo funciona el Consejo de la Magistratura, tanto en la provincia como en la nación, y cómo funciona todo el sistema de elección, vamos a ver que en alguna parte del proceso siempre interviene un representante o más de un representante de cada uno de los poderes del Estado, ¿sí? Acuérdense que cuando hablamos de república, más allá de la independencia que tiene cada uno de los poderes, también está previsto en la Constitución un sistema de control entre los poderes, ¿sí? Que hoy en día, si alguno lee las noticias, vemos que está un poco cuestionado el control que tiene el Poder Judicial o que le quieren ejercer el resto de los poderes al Poder Judicial. Volviendo a nuestro tema,
el sistema de elección de los superiores eligen a los inferiores tiene la dificultad o tiene el problema de que queda cerrado al Poder Judicial. Falta la intervención de los demás poderes del Estado. Eso sería entonces los cuatro sistemas de elección. Acuérdense que tenemos vigente nosotros en la provincia el sistema de concurso de méritos y antecedentes, ¿sí? Es el sistema que se utiliza para los jueces inferiores. Para los jueces superiores se sigue utilizando, tanto en provincia como en nación, el sistema que estaba vigente en nación antes de la reforma del 94, que es una elección directa que hace el representante del Poder Ejecutivo con la participación del Senado. El Senado. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, sugerencias, algo? No, pienso si los jueces superiores y la cuestión del amiguismo, si los superiores eligen a los inferiores. Amiguismo, ideología, afinidad, todo, cualquier cosa, sería bastante problemático. A ver, eso no quiere decir que en el sistema de concursos eso no pueda existir de todas formas. El tema es que después lo vamos a ver bien, calculo que lo vamos a ver en la próxima clase porque no vamos a llegar hoy. Hay tantos eslabones que pasar en este sistema de concursos que sería muy difícil la elección a dedo, ¿sí? Y como les digo, intervienen los tres poderes del Estado. Es un sistema complejo. Hay que presentarse, hay que rendir un examen, hay que conseguir el visto bueno del Senado, tiene que conseguir visto bueno del Ejecutivo. En fin, hay diversos eslabones que superar, por lo tanto, se trata de desplazar un poco el sistema de elección a dedo, ¿sí? ¿Para qué? Profe, Para que tengo una quienes pregunta. ocupen esos cargos sean personas que son realmente idóneas para ocuparlo y que puedan desarrollar la función de la mejor manera posible. Podría repetir rápidamente los 4 sistemas, me falta uno. ¿Cuál te falta? Te hice una pregunta de difícil respuesta, pues si te falta uno, no vas a saber cuál es, obviamente. Elección popular, carrera judicial, concurso de méritos y antecedentes y el nombramiento de los jueces superiores, de los jueces inferiores a través de los jueces superiores. Alguien estaba por hacer una pregunta, recién se me puso en verde y se me fue. Yo, profe, tengo una duda porque recién dijiste que... ¿Vos querés el que juega en River? No. No, ojalá. Sí, decime. Creo que habías dicho que los jueces de nación se elegían por el Poder Ejecutivo y el Senado. Igualmente los jueces provinciales, si bien hay una terna y lo que sea, también lo terminan eligiendo el Poder Ejecutivo y el Senado, ¿o no? ¿O tengo mal entendido? Exactamente. En el proceso de los jueces inferiores, tanto en provincia como en nación, interviene en algún momento el Poder Ejecutivo y interviene en algún momento el Poder Legislativo. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Los viernes el tema de la hora y media puede que se haga tedioso y no los quiero sobrepasar. Quería terminar con una cuestión que tiene que ver con la remoción. Ya les hablé un poco de la elección, quería terminar con la remoción y con esto, si es que nadie más tiene actividades, darle la bienvenida al fin de semana. Pero bueno, nada, la clase que viene nos metemos de lleno sí con el sistema de elección. Por último, para terminar, les dije hoy, los jueces duran en su cargo mientras dure su buena conducta, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuándo se violaría esta mala conducta? Bueno, son 3 circunstancias las que pueden darse, ¿sí? Esto no significa que hay 3 causales, yo dije 3 circunstancias. Una de esas 3 circunstancias es que se configure una causal de mal desempeño. Por ejemplo, como hablábamos hoy, la de practicar juegos de azar, la de ejercer el comercio. Hay otras causales de mal desempeño que están previstas en el Código de la Provincia, como por ejemplo en el Código de la Nación, como por ejemplo el juez que tenía el deber de excusarse y no se excusa, después lo vamos a ver más adelante, qué es esto de la excusación. En fin, hay un montón de causales que están previstas en las leyes y en los códigos procesales propiamente dichos. Entonces, una de las circunstancias por la que puede ser removido un juez de su cargo es porque se configure una causal de mal desempeño. Otra es la de la comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Por ejemplo, aceptar algún tipo de coima, no estoy usando la terminología penal correspondiente, pero aceptar algún tipo de coima, hacer algún tráfico de influencias, delitos de peculado, la mala administración o mal ejercicio de sus funciones, el incumplimiento de deberes de funcionario público. En fin, hay un montón de delitos penales, quienes no hayan cursado Penal 1
todavía hay un montón de tipos de delitos que están previstos o que podría llegar a cometer algún juez. En caso de que cometa alguno de estos delitos, también es removido de su cargo. Entonces, primera circunstancia, repaso alguna causal de mal desempeño. Segunda, haber cometido algún delito mientras ejercía su función, ¿sí? Delitos inherentes a su función como juez. Y la tercera circunstancia es la comisión de algún delito común, ¿sí? Algún delito no inherente a su cargo, sino algún delito común. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos el proceso para la remoción de los jueces, que también es distinto según si hablamos de juez superior o de juez inferior. Cuando cometa algún delito común, se lleva a cabo un procedimiento que primero va a ver si, que el objetivo de ese procedimiento o el objeto de ese procedimiento es ver si tiene que seguir o no en su cargo. Y en caso de ser desplazado, porque se sospecha que cometió alguno de esos delitos, después un tribunal común, ordinario, lo va a juzgar por ese delito. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El objetivo de ese procedimiento es ver si sigue o no en su cargo. Y después, si en caso de que sea removido, un tribunal común va a juzgarlo por ese delito que cometió. ¿Se entendieron las tres circunstancias? Sí, profe, ver. ¿puede ser que cometa un delito común y no sea removido porque ese delito cometido no sea tan grave? A ver, habría que analizarlo en base al procedimiento. Por ejemplo, no sé si estás al tanto de lo que sería algún delito penal propiamente dicho, pero imaginemos que se queda con un peso de una persona que vio o con la que se cruzó. ¿Estaría cometiendo el delito de hurto? Sí. ¿Lo van a remover de su cargo por eso? Y probablemente no. Así que sí, por supuesto que la entidad del acto que haya cometido va a estar asociada a la remoción. Pero en principio, asóciense que la comisión de delitos comunes es una circunstancia por la cual un juez puede ser removido de su cargo. ¿Sí? Yo les hablo de circunstancias y causales no porque sea directamente la terminología específica, sino para que entiendan que hablamos en este ámbito de la remoción de un género y una especie. Una circunstancia es una causal de mal desempeño y las causales de mal desempeño son, bueno, un montón. Las incompatibilidades, las vamos a ver que están previstas en la ley de jurado de enjuiciamiento y también las que están desparramadas, por decirlo de algún modo, dentro de las leyes especiales y los códigos de procedimiento. ¿Alguna duda? Sí, profe, vos dijiste que en caso, ponele, de los delitos, primero es removido y después se lo juzga. ¿Es así? Exactamente. ¿Por qué? Porque Y primero... si llega... Sí, perdón. Lo que va a hacer ese jurado especial, que después vamos a ver cómo es el procedimiento, es ver si ese juez sigue o no en su cargo. ¿Sí? En caso de que lo desplace después, podríamos ir y someterlo a la justicia común. ¿Sí? Pero ese Lo que jurado... pasa es que mi sí, duda es si, porque después tiene que afrontar el proceso penal, si después exact- se lo llega a considerar como inocente o no sí, sé, bueno, puede en suceder ese caso también. Lo que va a haber, podría ser removido injustamente. A eso voy. es que el proceso para removerlo es independiente, ¿sí? Pero lo que quiero decirte es que ese procedimiento lo que va a evaluar es si sigue o no en su cargo, ¿sí? No está supeditado o atado a una condena de culpabilidad que quede firme ante todas las instancias del mundo. Va a ver si sigue o no en su cargo. No lo va a juzgar. O sea, no va a ser removido y juzgado al mismo tiempo. ¿Me explico? Va a haber Sí. un jurado o un juicio político llegado al caso que va a ver si sigue o no en su cargo y después va a someterse a la justicia. Elisa, veo que estás levantando la mano. Estás en silencio, Elisa. Tenés que habilitarte el micrófono. Sí, lo que pasa es que yo con la tecnología no sé Ahí te mucho, escuchamos, pero Elisa. Adelante. sí.
que no lo suspenden por 6 meses del Puede cargo. ser, después vamos a ver bien el procedimiento, sí, obviamente queda suspendido mientras se lleva a cabo este procedimiento, que ya lo vamos a ver, el jurado de enjuiciamiento, y es más, si el jurado de enjuiciamiento no resuelve en esos 6 meses, queda automáticamente restituido en su cargo. Lo vamos a ver la clase que viene cuando veamos bien todos los procedimientos, ¿sí? Yo lo que quería hoy es darles un pantallazo bien de las 3 circunstancias por las cuales puede ser removido de su cargo. ¿Alguna otra duda? Con respecto a este tema, no, pero puede ser que haya un cronograma para ir más o menos sabiendo. Sí, me comprometo a que el día lunes esté en el campus, ¿sí? Gracias. ¿Algo más? Bueno, buen fin de semana. Nos vemos, no sé si la semana que viene o la otra. Les voy a dejar una lectura en el campus dentro de la unidad 4 de juez. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe. Hasta luego. Gracias. 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 Hasta luego. Profe.